grandeza siempre conlleva un precio. Para alcanzar la cima, debemos estar dispuestos a renunciar a mucho por el camino. Esta es la poderosa lección que nos dejó Miyamoto Musashi, el legendario guerrero samurái que revolucionó el arte de la espada en el Japón feudal. Musashi lo sacrificó todo en pos de un ideal: convertirse en el espadachín invencible de su era. Para lograrlo, abrazó años de soledad ascética y meditación silenciosa en una caverna apartada. Allí forjó no solo su destreza marcial sin par, sino también su espíritu indomable. Sin embargo, la soledad estuvo a punto de pasarle factura. Al borde de la locura, tras prolongado aislamiento, Musashi supo transmutar sus demonios internos en una fuerza imparable. Su épica victoria sobre sí mismo en la oscuridad de la cueva catapultaría después su leyenda inmortal. La historia de Musashi encierra poderosas enseñanzas sobre los claroscuros del camino hacia la grandeza. De ellas hablaremos en este texto. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que la trascendencia demanda, como lo hizo este icónico guerrero samurái? Descubrámoslo juntos. La soledad fue el crisol en el que Miyamoto Musashi forjó su grandeza. Apartado del mundanal ruido, en comunión profunda con su espíritu, el joven espadachín encontró en la soledad el camino hacia la maestría. Tras aquella humillante derrota inicial, Musashi comprendió que debía replegarse de la superficialidad del mundo. Solo enfrentándose a sí mismo en absoluta contemplación, podría desentrañar los secretos del combate. Así, se retiró a una cueva oculta en las montañas, lejos del ajetreo de los hombres. Allí, no había más compañía que el viento, ni más adversario que su propia mente dubitativa. El muchacho impetuoso fue templándose en el silencio. El espadachín arrogante supo pulir su técnica contra un enemigo invisible. En la quietud de la caverna, Musashi desanduvo los rincones más profundos de su alma. Halló tanto grandeza dormida como flaquezas que debía vencer. La paciencia, la tenacidad, la calma interior que todo guerrero necesita, florecieron en él durante esos años de contemplación solitaria. Cuando finalmente bajó de las montañas, ya no era el mismo. La derrota había muerto en aquella cueva. De sus cenizas nació un espadachín iluminado, poseedor de un talento solo reservado a los elegidos. Así, la soledad había llevado a Musashi al encuentro consigo mismo. Lejos del mundanal ruido, en la introspección absoluta, desveló los secretos de su arte y espíritu. Su leyenda estaba forjada. El camino de la victoria empezaba allí. Como Musashi, sepamos valorar los dones de la soledad. En el silencio del retiro es donde la grandeza aguarda, paciente, a ser descubierta. Solo nosotros mismos, enfrentados al espejo introspectivo, podemos desentrañar la magnitud de nuestro potencial y trazar la ruta hacia la trascendencia. La gloria se labra en la fragua solitaria del espíritu. Retirémonos del ruido trivial y encontremos allí nuestro destino superior. La soledad será entonces no una carga, sino nuestra redentora. En sus brazos renaceremos, como Musashi, para cumplir nuestro más alto llamado. La soledad fue redentora para Musashi, pero también encerró peligros. Largo fue el camino en la oscuridad, plagado de dudas y tribulaciones internas. Estaba perdiendo el tiempo en aquella caverna mientras la vida pasaba afuera. ¿Valdría la pena tanto sacrificio y aislamiento? Los susurros de la duda acechaban en los rincones de su mente. «Ríndete», decían con voz queda. «Este camino solitario solo te llevará a la locura». Musashi tuvo que convocar todas sus fuerzas para acallar esas insidiosas voces, pues la soledad, si bien puede ser crisol purificador, también carcome al espíritu débil. El aislamiento prolongado genera sus propios demonios, horrores imaginados que cobran vida en la oscuridad. ¿Cuántas veces Musashi despertó sobresaltado, empuñando su espada contra enemigos de sombras? ¿Cuántas noches el peso abrumador de la soledad caía sobre su pecho, cortándole la respiración? Innumerables momentos de flaqueza que estuvieron a punto de quebrar su voluntad.
Pero su convicción de guerrero siempre prevaleció. Se aferraba a su sueño de grandeza para conjurar los terrores nocturnos. Convertía la soledad en una piedra de amolar su carácter contra la adversidad. Hasta que un día las dudas cesaron, vencidas por fin. Solo entonces Musashi emergió de las montañas, siendo ya una leyenda. Comprendió que su combate más duro había sido contra sí mismo, en los abismos de su alma. La gloria le aguardaba afuera, sí, pero la verdadera victoria la obtuvo en las entrañas de la soledad. Así, no temamos al aislamiento necesario para nuestra grandeza. Aunque acechen peligros, hay luz tras la oscuridad. Y la gloria obtenida así será aún más dulce, pues será fruto de nuestra entereza y voluntad. Como Musashi, abracemos la soledad que nos hará triunfar. Musashi abrazó la soledad con la férrea voluntad de un guerrero nato, consagrado en cuerpo y alma a su ideal. Pero no todos poseen tal temple de espíritu. Para muchos, el aislamiento prolongado termina por desmoronar la psique poco a poco. Ahí está el peligro, creer ingenuamente que la soledad nos fortalecerá, cuando en realidad puede llegar a destrozarnos. Pues el ser humano es ante todo un animal social. Su salud mental depende en gran medida de las relaciones interpersonales. Quien se aísle demasiado acabará hablando solo, cayendo en el pozo sin fondo de la introspección malsana. Delirios de grandeza, ideas extravagantes, demencia, son los riesgos que acechan tras un excesivo ensimismamiento. ¿Cuántos ermitaños o ascetas antaño venerados terminaron sus días como poco más que dementes divagantes, tras años de ayuno y meditación en solitario? Sus mentes, fragilizadas, simplemente colapsaron en algún punto bajo el peso de la soledad. Incluso Musashi, con su fuerza titánica de voluntad, estuvo al borde del abismo en su retiro montañés. Fue su destreza con la espada lo que mantuvo cuerda su mente, entrenando incansable durante años contra oponentes imaginarios. ¿Cuántos ermitaños o ascetas antaño venerados terminaron sus días como poco más que dementes divagantes, tras años de ayuno y meditación en solitario? Sus mentes, fragilizadas, simplemente colapsaron en algún punto bajo el peso de la soledad. Incluso Musashi, con su fuerza titánica de voluntad, estuvo al borde del abismo en su retiro montañés. Fue su destreza con la espada lo que mantuvo cuerda su mente, entrenando incansable durante años contra oponentes imaginarios. Así que no idealicemos en exceso los poderes redentores de la soledad. Por cada Musashi que emerge de ella fortalecido, miles se pierden en la locura de sus propios pensamientos. Un aislamiento prudente puede ser provechoso, pero el exceso de soledad suele conducir a la demencia. Equilibremos entonces la búsqueda de grandeza con nuestra naturaleza gregaria. Los mayores logros requieren a menudo cierto grado de soledad, pero sin relaciones humanas que nos anclen a la realidad, esa soledad puede volverse tóxica. Cultivemos la fortaleza interior, sí, pero sin caer en el solipsismo del ermitaño enloquecido por el aislamiento. La leyenda de Miyamoto Musashi nos enseña el valor de la soledad como crisol forjador del carácter y camino hacia la grandeza. Pero también nos advierte sobre sus riesgos si se lleva al extremo. Fue en las entrañas de una cueva solitaria donde el joven impetuoso se convirtió en maestro imparable de la espada, gracias a años de disciplina férrea y contemplación interior. Sin embargo, estuvo más de una vez al borde del abismo mental por culpa del aislamiento. Aprendamos de Musashi a valorar los frutos que una soledad prudente y concentrada puede dar. Pero no olvidemos nuestra naturaleza social. Sin relaciones humanas que nos anclen, la soledad prolongada suele conducir a la demencia. Cultivemos nuestro espíritu en pos de la grandeza, sí, pero sin caer en el solipsismo estéril del ermitaño ensimismado. La compañía de nuestros semejantes también será imprescindible para mantener los pies sobre la tierra. Así encontraremos el justo equilibrio, la solitaria grandeza de Musashi, pero evitando los delirios que estuvieron a punto de consumirlo. Con un pie en la introspección meditativa y el otro en las relaciones humanas, alcanzaremos nuestro más alto destino. La leyenda del espadachín nos señala el camino, ni la completa dependencia de los demás,
ni el aislamiento absoluto. La grandeza emerge en el filo entre la soledad y la compañía. Sigamos ese sendero con sabiduría. Si este video te gustó, por favor apóyanos con tu like y suscripción. Si tienes alguna opinión, duda o sugerencia, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Espero que esta lección te haya resonado de gran manera. Nos vemos en un próximo video.